¿Qué tal? Esta es la sesión tercera del curso Historia de la Filosofía 7, Hegel y siglo XIX, del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Vamos a hablar el día de hoy sobre la polémica del panteísmo en el marco de lo que podríamos llamar el programa del idealismo alemán, de la filosofía clásica alemana. Hemos comentado ya en sesiones anteriores algo al respecto. Nos concentraremos el día de hoy en los planteamientos de quienes iniciaron la llamada polémica del panteísmo, Jacobi y Mendelssohn, también ya mencionados previamente. Y bueno, voy a quizá repetir algunas de los lugares comunes en torno a esta polémica, comenzando porque fue una polémica que se originó a comienzos de los 1780, acerca de el espinosismo de este otro gran personaje de los ilustrados de la época y del tiempo y del lugar, Lessing. Entonces, como había dicho ya en otras ocasiones también, la polémica tiene varias capas y no hay que dejarse engañar por ninguna de ellas, digámoslo así. Entonces, la primera capa es esta, digamos, discusión o este pequeño escándalo, digámoslo así, sobre la confesión de Lessing, la confesión de espinosismo que Lessing le hiciera a Jacobi en una conversación privada. Pero lo que hay que tener en cuenta es que no se están disputando los hechos, no es una disputa sobre si Lessing o no era en efecto espinosista, sino más bien sobre qué quería o qué podría querer decir eso, las, digamos que, repercusiones más allá de ese hecho escueto. Entonces podríamos decir que el espinosismo de Lessing, al comenzar esta polémica, era en realidad un símbolo, quizá una herramienta simbólica, podríamos decir, de las consecuencias de toda investigación racional y de toda crítica. Este es al menos el punto de vista que adopta Jacobi. Y es, digamos, el reto que en sus famosas cartas sobre la doctrina de Spinoza, publicadas en 1785, Jacobi arroja a sus oponentes, los Aufklärer, los ilustrados berlineses, a los que pertenecía, por supuesto, Lessing y Moses Mendelssohn, de quienes hablaremos un poco a continuación. Entonces, el asunto era el siguiente, y Jacobi puso sobre el tapete un planteamiento que colocó, digámoslo así, dialécticamente a los Aufklärer a la defensiva, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si Lessing, ¿no?, un gran representante, una gran figura de los Aufklärer berlineses, si Lessing era un espinosista, entonces parece que todo Aufklärer debería conceder, según Jacobi, que el ejercicio de la racionalidad lleva al ateísmo y al fatalismo, ¿no? Y esta, digamos, consecuencia, por supuesto, que pone en peligro directamente uno de los principios o, al decir de Jacobi, uno de los dogmas preferidos de la Ilustración, es decir, la autoridad de la razón. Entonces, este asunto de la autoridad de la razón, digamos, sería como la médula en realidad de la polémica del panteísmo y de la polémica acerca de si Lessing, o qué querría decir que Lessing se habría autoconfesado como siendo un espinosista, ¿no? Hay toda una historia acerca del espinosismo o la recepción del espinosismo en Alemania en este momento, pero digamos que no hay que dejarse llevar porque tampoco es
digamos, una controversia, la llamada polémica del panteísmo, la polémica del espinosismo, también se le conoce así, no es una controversia de tipo exegética, es decir, no es una controversia acerca de lo que caritativamente o no caritativamente pudiera haberse atribuido a Spinoza, a Baruch de Spinoza en sus textos. Es decir, no era una polémica acerca de si el sistema de Spinoza tampoco era verdadero, correcto o aceptable. En el fondo, Jacobi expresa la posición según la cual cualquier sistema filosófico, incluidos los de Leibniz y otros, lleva a dudar de las creencias más básicas, ¿no? Entonces, esta es la consecuencia del ejercicio de la racionalidad, la duda, el escepticismo, y es así entonces que en manos de Jacobi la polémica del panteísmo es o se convierte en una crítica radical a la razón, crítica radical que lleva, por tanto, a la renuncia de la razón misma y se arriba entonces en manos de Jacobi a un dilema destructivo. Es así como lo pone, por ejemplo, Friedrich Wieser en su texto The Fate of Reason, y bueno, por el reflejo creo que no se ve muy bien, pero bueno, lo tienen ustedes en un PDF si no me equivoco. Entonces el dilema es el siguiente y lo voy a expresar de esa manera momentáneamente, aunque después se puede expresar de otra manera. El dilema entre el escepticismo racional, identificado con la filosofía de Spinoza por un lado, y por otro, o por otro mejor dicho, la fe irracional. Es decir, el dilema entre el escepticismo y el fideísmo. El escepticismo al que lleva todo ejercicio de la racionalidad y específicamente todo ejercicio filosófico de la racionalidad, según Jacobi, por un lado, o por otro, la adopción irracional o carente de razones de las creencias, no solo las más básicas, sino que todas nuestras creencias. Entonces, digamos, aquí es donde se habla de un salto mortal. No hay un término medio y si queremos creer, por ejemplo, en la propia existencia de nosotros mismos o nosotras mismas, si queremos creer en la existencia de Dios, si queremos creer en el libre arbitrio, en la inmaterialidad del alma o cosas por el estilo, tenemos que hacer un salto mortal, porque si empezamos a ejercer la racionalidad y a cuestionar los presupuestos de esas creencias o las justificaciones de esas creencias, entonces vamos a terminar abandonando esas creencias. Y abandonar esas creencias es, según Jacobi, abandonar el sustento que nos da, el sustento, digamos, espiritual que daría vida a los humanos. Bueno, hay un salto mortal, entonces, para la fe, ¿no? Recordar, entonces, ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores, Glauben tiene esta doble connotación de creer y también dar fe o tener fe, ¿no? Glaube puede ser creencia y fe al mismo tiempo. Entonces este salto mortal de la creencia, no el salto mortal de la creencia, según Jacobi, no se restringiría a la existencia de Dios, sino que abarcaría, insisto, cuestiones como la libertad, otras mentes, ¿no? Si hay ahí otros bichos con los que dialogar, que son otras mentes, si hay mundo externo, ¿no? Incluso mundo material externo, ¿no? Y si el alma permanece, tiene algún tipo de permanencia después de la existencia material. Ahora, en general, dicho de una manera más general, el dilema de Jacobi, el dilema que pone Jacobi entre escepticismo y fideísmo, es la expresión de un conflicto, digamos, más general entre la filosofía
y las creencias ordinarias, un conflicto que de alguna u otra manera es constitutivo de la filosofía, y creo que hay que darle este crédito indiscutiblemente a Jacobi, ¿no? Que pone el dedo sobre un asunto filosófico real. En el diagnóstico de Jacobi, entonces, hay un conflicto irresoluble entre la filosofía y las creencias ordinarias, empezando por las creencias más básicas, ¿no? Pero cubriendo todo el espectro de creencias. Sócrates, entonces, por el ejercicio de su realidad, de su racionalidad, ¿no? En esta interpretación, esta reconstrucción histórica de Sócrates, que por cierto también lleva a cabo Hamann, en cierta manera, digamos que condena a la filosofía a estar siempre en contraposición y en conflicto irresoluble con las creencias ordinarias, ¿no? Y en el contexto, digamos, de este espectro de concepciones que podríamos llamar el programa del idealismo alemán, cabe recordar entonces ya en Kant el método escéptico, en la antinomia, ¿no? Como un método para resolver el conflicto de la razón consigo misma, ¿no? Este es un recordatorio para quienes estuvieron en el curso anterior. Y para este mismo curso, pero hablando de Hegel y de la fenomenología, el camino de la duda, que expresa Hegel en la introducción a la fenomenología del espíritu. Entonces no es algo baladí este asunto del conflicto entre la filosofía y las creencias ordinarias, digamos, y la presencia del escepticismo en toda reflexión filosófica. Ahora bien, Jacobi da un paso más allá. Este paso no es normalmente acreditado a Jacobi, es un paso, digámoslo así, que se suele atribuir a otros autores, por ejemplo, como Nietzsche, ¿no? Pero aquí Jacobi le pone nombre, ¿no? Le pone nombre al resultado de lo que según él es toda posible reflexión o investigación filosófica, y este nombre es nihilismo, nada menos, nihilismo. Jacobi es el que acuña en la filosofía, a partir de la filosofía moderna, digámoslo así, aunque habría que ver por qué se le llama o no moderno a esto, el término nihilismo, algunas décadas antes de que Schopenhauer y Nietzsche hablasen también de nihilismo. Entonces el argumento es más o menos el siguiente: si la filosofía no puede escapar al escepticismo, entonces la filosofía es lo mismo que el nihilismo. Veamos un momento. Se trata entonces, cuando hablamos del nihilismo, se trata de una posición, para ponerlo así, es en términos de este autor imprescindible, Visser, o Weiser, según se pronuncie, se trata de una posición epistemológica. Entonces, la idea es que para Jacobi el nihilismo está estrechamente vinculado con lo que podría llamarse el egoísmo epistemológico. Por cierto, Immanuel Kant en su antropología también tiene un contraste interesante y correspondiente entre el egoísmo y el pluralismo epistemológicos, ¿no? El egoísta es el que toma su propia opinión como el rasero de todas las otras opiniones, y esto también se ha denominado en la tradición un solipsismo. Entonces, ¿cuál es esta posición solipsista identificada entonces con el término nihilismo? Es la posición de un idealista, si se le quiere calificar, es un idealista radical, ¿no? Que niega la existencia de toda realidad independiente de sus propios estados mentales. O incluso, para ponerlo más específicamente, de todas sus propias sensaciones, ¿no? O sea, la existencia se reduce a las propias sensaciones. ¿Cómo está eso? Entonces, digámoslo así, el egoísta, que coincide con el nihilista, ¿no?, es el que pone en duda, por ejemplo, la existencia permanente
de sí mismo, ¿no? Del que pronuncia las palabras, el que pone en duda la existencia del mundo externo, el que pone en duda la existencia de otras mentes. Acuérdense del experimento cartesiano, de que serán esas sombras que veo detrás de las ventanas pasando por la calle. Yo normalmente pienso que son personas, ¿no? Y que cuentan con una, pero podrían ser, ¿no? Artefactos movidos por resortes o algo así, y no poseer mentes, ¿no? Entonces, digámoslo así, para el egoísta, este idealista radical, entonces solo existen las propias representaciones, o si ustedes quieren, solo existen los propios estados conscientes momentáneos, solo existen las impresiones sensibles cambiantes, ¿no? Son tipos de representaciones. Pero el asunto es que tales representaciones no representan en sentido estricto nada. El nihilista entonces vive en un mundo, ahora sí citamos de las cartas de Jacobi, de la nada hacia la nada, para la nada y en la nada. Esto está bueno, ¿no? Entonces, este es el nihilismo y no, digamos, es quizá ocioso recordar el título de esa novela, ese relato de Juan José Saer, Nadie, Nunca, Nada, ¿no? Hay que leerlo, es una versión, digamos, subtropical de el nihilismo, ¿no? Por ponerlo de alguna manera, no digamos, Saer es sin duda, después de Borges, el mejor escritor argentino, a decir de muchos, pero bueno, se le puede recordar a propósito del nihilismo. Entonces, para resumir este asunto con Jacobi, digamos que el conflicto es entre un nihilismo racional o un nihilismo racionalista, por un lado, y por otro, un fideísmo completamente irracional, lo del salto mortal, ¿no? Entonces, de un lado están los nihilistas, que son para Jacobi fundamentalmente los filósofos ilustrados de Berlín, y por otro lado están, digamos, los fideístas, que, digamos, constituyen su propia posición, que él denomina realista, por razones que ahora no me puedo detener, pero que, bueno, constituye también un dilema fatal. Esto es Jacobi. Entonces, veamos ahora un poco de Mendelssohn, rápidamente. Y sin duda, bueno, Mendelssohn es una figura intelectual de primera importancia para esta época. Recordar algo que ya dijimos, es el que le gana a Kant el premio convocado por la Academia Prusiana de Ciencias para contestar a la pregunta de qué es la ilustración, Basisaufklärung, ¿no? El famoso concurso en el que Immanuel Kant obtiene el segundo lugar, ¿no? Algo así, pero Moses Mendelssohn es el que gana el premio, ¿no? Y digamos que su importancia no puede ser sobreenfatizada. Esto creo que no tiene duda. Por ejemplo, Mendelssohn es el traductor de la Biblia hebrea, ¿no? Digamos, la Torah, al vernáculo alemán, ¿no? Digamos, en ese sentido se le ha comparado a Lutero, ¿no? Quien es el traductor al alemán de la Biblia romana, ¿no? Mendelssohn tiene finas contribuciones a la reflexión estética de la filosofía política. Su obra Jerusalén, podría decirse, pues se encuentra entre, digamos, los más célebres tratados en torno al pluralismo y a la tolerancia político-religiosa, digamos, a la par de las cartas sobre la tolerancia de John Locke y también de Spinoza, ¿no? El famoso tratado teológico político de Spinoza. Entonces, la obra de referencia y la obra con la que Mendelssohn contribuye a la llamada polémica del panteísmo
también es de 1785 y se llama Horas matinales, Morgenstunde. Por cierto que fragmentos de ambas obras, tanto de las cartas de Jacobi como de las Horas matinales de Moses Mendelssohn, están disponibles en el documento que les hicimos llegar, en algunos fragmentos en español, ¿no? Le hicimos llegar la semana pasada. Entonces, en realidad, el texto de Mendelssohn, Morgenstunde, puede entenderse como un texto importante de transición también, y digamos como un texto ya poskantiano, para ponerlo así, no solo porque es posterior, su publicación es posterior a 1781, y tiene dos ambiciones. Ahora solo hablaremos de la primera, de una de ellas, la ambición de, digamos, discutir o refutar a Jacobi, pero también tiene la ambición de discutir con Kant, porque tanto Kant y como Jacobi, a su manera, ponen en crítica, ponen en cuestión la metafísica como conocimiento racional puro, digámoslo así, ¿no? El estatus, ¿no?, de la metafísica y el estatus, digamos, de cierta manera de entender la racionalidad. Entonces, digamos que a Mendelssohn le toca una empresa más o menos ingrata, es decir, defender a la metafísica del racionalismo, digamos, a la metafísica propia del racionalismo leibniziano-wolffiano, defenderla de los ataques kantianos y jacobianos. Entonces defiende cosas como que la razón es el parámetro o el estándar de la verdad, ¿no?, más o menos tradicional, y por ello también defiende el ideal ilustrado de la investigación objetiva, es decir, la necesidad de investigar la verdad independientemente de los intereses, deseos y consecuencias de los agentes involucrados, ¿no? Según Mendelssohn, para justificar nuestras creencias religiosas y morales, tenemos que establecer su verdad, tenemos que, para ponerlo de otra manera, conocer su realidad. Y no solo aceptar que esas creencias son buenas, son provechosas o incluso verdaderas, o más allá, conducentes al bienestar y a la felicidad, ¿no? La empresa entonces de justificar racionalmente nuestras creencias, especialmente nuestras creencias básicas, es lo que se llama metafísica. Por eso, piensa Mendelssohn, la metafísica es inevitable si nos tomamos en serio nuestras propias creencias. Entonces, como ven, es una defensa de la metafísica y es una defensa de la metafísica como conocimiento racional. Mendelssohn está entonces dispuesto a conceder que la investigación metafísica no lleva siempre, ni siquiera en la mayoría de los casos, a conclusiones definitivas y definitorias. Sin embargo, si la contingencia y la precariedad de las conclusiones de la investigación racional. Pero, no obstante, piensa Mendelssohn que eso es siempre mejor que apegarse a nuestras propias creencias de una manera dogmática. Si no las sometemos a una investigación y tratamos de justificarlas, entonces vamos a caer fácilmente en la superstición, la intolerancia y el fanatismo, en la Schwärmerei, como se dice en ese contexto. Voy a detener aquí la grabación para hacer una pausa y la retomaremos en un video subsecuente.